Entonces ya estamos listos para el mensaje, así que les voy a invitar inmediatamente a Colosenses capítulo 2, versículo 8. Vamos a aprovechar el tiempo para el mensaje. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Espero que te encante escuchar la palabra de Dios, el mensaje y bueno, no olvides que esta tarde nos juntamos a las 8 de la tarde. Si quieres conectarte, 8 de la tarde, el mensaje termina. Yo siempre enseño una parte esta mañana, porque es media hora solamente, y una parte en la tarde. Así que ahí tenemos el mensaje completo, así que no dudes en estar esta tarde. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar sobre sutilezas que corrompen una iglesia. Libre y abierto es un daño, hermano, catastrófico para toda iglesia. Pero la verdad es que este tema está centrado en las sutilezas, no en esos pecados aberrantes, abiertos, que le hacen tanto mal a la iglesia, sino esas cosas medias sutiles que también van socavando la integridad de la iglesia. No se ven a veces tan malas, pero van destruyendo la unidad de la iglesia, van cambiando los propósitos de la iglesia, van comprometiendo el mensaje de la iglesia. Eso es lo que estaremos hablando y le invito a Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra del Señor: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Que Dios bendiga su hermosa palabra, que Dios bendiga también el mensaje del día de hoy. Amén. Bueno, atendamos un poquito al versículo. Dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo que debemos estar atentos, mirar. Cuando uno dice mirar, la palabra en el fondo es con mucha atención. Estar con las antenitas bien paraditas, los sentidos muy alertas, para que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Saben? Las filosofías tienen como título de algo docto, sabio, pero a veces no es más que palabrería. Palabrería destructiva incluso. Es como para mí la filosofía de Nietzsche y la supremacía del famoso superhombre, la negación del Dios, su acuñada frase "Dios está muerto", no es más que la creación de una filosofía, para mí, hueca, pero muy sutil, el nihilismo. ¿Qué filosofía más perniciosa que enseña que nada es cierto, que solamente lo único esencial es lo que tú u otro pueda pensar? Nada es verdad, nada es bueno, todo es malo, nihilismo extremo es lo que nos dejó esa hueca filosofía, y de esa filosofía se van determinando otras más que han afectado al siglo XX y obviamente el siglo XXI, como el existencialismo, el fatalismo. Son filosofías para mí huecas totalmente, pero muy sutiles. Cuando usted escucha y lee a Nietzsche o simplemente a Jean-Paul Sartre, usted es como si estuviera leyendo a grandes pensadores. De hecho, están en la enciclopedia de los grandes pensadores. Pero es tan opuesto su pensamiento a la Biblia, es tan opuesto sus filosofías huecas, que han llevado al mundo a llenarse de desesperanzas. La Biblia dice que hay que tener cuidado con aquellos que quieran engañarnos con filosofías
huecas, pero sutiles, que poco a poco se van metiendo en las iglesias según la tradición de los hombres. Y a veces nosotros hacemos de cosas que riñen totalmente con la palabra de Dios y la incorporamos a nuestra vida y por ende la empezamos a incorporar en la iglesia porque es una tradición. No sabemos por qué lo hacemos muchas veces, simplemente lo hacemos porque es una tradición. Y eso está totalmente mal. Nosotros debemos tener, como dice el versículo, una filosofía según Cristo. Eso es lo que debe mover el corazón del creyente, eso es lo que debe mover el corazón de toda persona, según Cristo. Y según nuestro Señor Jesucristo, acá está el libro que nos enseña su pensamiento, que nos enseña a comportarnos, que nos enseña a qué creer, en qué pensar, en qué meditar y qué cosas llevar a cabo. Aquí tenemos todo. Entonces empecemos a ver algunas sutilezas que uno a veces las hace parte de su vida, es costumbre de su vida, la escucha como normas, como algo no tan malo, pero que podría ser pernicioso para la iglesia porque sutilmente se van metiendo otras cuestiones ahí. Voy a partir con la primera, que vamos a ver el día de hoy, escuchando voces ajenas. Una iglesia se puede corromper escuchando voces ajenas. Y eso, querido hermano, hay que tener mucho cuidado. Como dije recién, y como dice el versículo, nosotros debemos tener un pensamiento totalmente derivado de Cristo. Todos lo sabemos. O sea, ¿qué saco yo con seguir a Cristo y creer totalmente en lo que decía Friedrich Nietzsche, o Jean-Paul Sartre, o Simone de Beauvoir, o Bertrand Russell, totalmente opuestos a la visión de la Biblia? Totalmente opuesto. No nos va a conducir a nada bueno, nos va a conducir simplemente a la perdición de los hombres, y es por eso que la sociedad occidental, y bueno, toda la sociedad humana, está en decadencia por haber escuchado a ese tipo de personas. Bueno, el mundo allá, la iglesia sigue a Cristo, la iglesia escucha a Cristo, y cualquiera que escuchara a esas personas, pero va a la iglesia, va a destruir la iglesia. Pero eso no es tan sutil. Eso es malo, simplemente. O sea, un pastor, una persona se da cuenta inmediatamente qué persona está siguiendo a Cristo, como qué persona no la está siguiendo. ¿Cierto? No hay sutileza ahí. Uno puede saber quién ama al Señor y su palabra y quién no. Pero ¿dónde está la sutileza en escuchar voces ajenas? Bueno, déjeme decir primero que la fuente de enseñanza es la Biblia y ella es enseñada a través de tu pastor y líderes. Es lo primero. Mira lo que dice 1 Pedro 5:2. Voy a hacerlo paso a paso para que podamos entender dónde está la sutileza y el error en escuchar voces ajenas el día de hoy. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Aquí el apóstol Pedro está rogando a los ancianos, o sea, a los pastores que gobiernan la iglesia, les dice: apacentar la grey de Dios. Apacentar, querido hermano, significa alimentar a la grey de Dios. ¿Se refiere a alimentarla físicamente o a alimentarla espiritualmente? Espiritualmente, por supuesto. Significa entregar el mensaje. Y dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Bueno, hermanos, eso es lo que nos pide el Señor. Enseñar a la grey de Dios, alimentar con las enseñanzas
con las doctrinas, con los consejos que el Señor nos da. ¿A quién le da esa tarea la Escritura? Al pastor, totalmente al pastor. Pero ¿dónde está la sutileza? Veamos aquí la sutileza. Gracias al Internet, hoy día muchos escuchan otras voces, como por ejemplo otros pastores, otros canales cristianos, etc. ¿Son todos buenos? He ahí el problema. El problema es que muchos no son tan buenos. De hecho, ni siquiera cumplen con este requisito. ¿Cuál es la idea de poner pastores que enseñen y guíen a las ovejas en las iglesias locales? Precisamente que las estén cuidando a través del mensaje. Pero hay muchos en Internet que primero no enseñan mensajes doctrinales y ni siquiera tienen una iglesia, sino que simplemente tienen un canal de YouTube, una página en Facebook y ni siquiera una iglesia local. Partiendo por ahí ya está como al revés la cosa. Entonces, yo no estoy diciendo que todo lo que vayas a ver es malo, pero pucha que es necesario filtrarlo, y para filtrarlo tiene que estar en concordancia con lo que la palabra de Dios dice y con lo que tu pastor te enseña, lo que tu iglesia predica, lo que a la iglesia donde te has hecho miembro por fe, por amor, por la palabra, te has adscrito a defender sus principios. Ahí está la sutileza. Que muchas veces creemos porque simplemente está enseñando palabra de Dios, esa es la palabra de Dios. El problema es que, ¿qué pasa si enseña algo totalmente contrario a lo que enseña la iglesia? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si nosotros que creemos que la muerte expiatoria de Cristo es por todos los hombres y viene alguien, y hasta por muy bueno que parezca, enseña que no murió por todos los hombres, solamente murió por unos pocos y los otros simplemente quedan condenados? Claro, y presenta el mensaje bajo su óptica, bajo sus principios, y la persona empieza como a deslumbrarse y empieza a escuchar esas voces y empieza a seguir esa enseñanza sin seguir la enseñanza que su pastor, basado también en las Escrituras, basado en una explicación lógica, apacentando la grey de Dios, teniendo cuidado de ella, enseña. Empieza entonces a haber una riña aquí y pronto acá. Cuando se escuchan más las voces ajenas que las puestas por Dios en tu iglesia local, hermanos, comienzan sentimientos opuestos que primero alejan de la relación con su pastor y después con su iglesia y termina en división. Muchas iglesias se han dividido tan solo por la sutileza de escuchar voces ajenas a las que se enseñan en la Escritura. Claro, algunos dirán, pero ¿y qué pasa si el pastor está enseñando algún error? Bueno, tiene que ir Biblia en mano, muy preparado, y presentar delante de él lo que tú estás pensando. Pero muchos ni siquiera hacen eso. Ni siquiera le dan al pastor la oportunidad de presentar defensas sobre lo que está constantemente enseñando en la iglesia. Simplemente ponen en su corazón la falsa idea de que, mi pastor está predicando herejías. Y eso termina dividiendo una iglesia, termina socavando la integridad de una iglesia, corrompe incluso a una iglesia. Hay casos en iglesias, tristemente, en donde la membresía toma toda la actitud contraria a la que el buen siervo estuvo enseñando y echan al siervo. Conozco esas iglesias.
Y no viene más que una aflicción de espíritu para esa iglesia después. Mira lo que dice Juan 10:27. Todos recordarán las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 27. Dice claramente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Está hablando Jesucristo. ¿Sabe? Un buen cristiano puede discernir, puesto que tiene el Espíritu Santo y conocemos la voz de Dios, puede discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Entonces, a veces, ¿por qué persistir en empezar a ver cosas que son contrarias a las que se enseñan en la iglesia? Mira, ahora comparemos con lo siguiente, porque muchos dirán: pastor, yo sigo la voz de Cristo, no su voz. Ok, muy bien, tú sigues la voz de Cristo. Te invito a 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 4, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Palabra del apóstol Pablo al joven pastor Timoteo. En el primer capítulo le da los requisitos del siervo. Y mira lo que le dice acá a este pastor en esta segunda carta. Versículo 1, 2 y 3. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Bueno, te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malvados deseos, sus propias concupiscencias. Queridos hermanos, mis ovejas oyen la voz, dice el Señor. Pero el Señor dejó dos elementos para que se siga la voz: el Espíritu Santo, y levanta siervos que predican la sana doctrina. Recuerda que las puertas del Hades jamás han prevalecido contra la iglesia. Y no importa cuán oscuro sea el mundo, cuán en tiniebla esté sumido, la iglesia siempre ha prevalecido con la sana doctrina. No estoy diciendo que los pastores somos infalibles, que no nos equivocamos. Por supuesto que nos equivocamos. Pero un buen pastor que se equivoca reconoce su error, puede hacer correcciones en su vida. El problema es que mucha gente escucha a otras personas que justamente no hacen eso, y si están enseñando un error, no lo admiten. Mueren en el error, mueren en sus deseos y en sus doctrinas falsas, y terminan corrompiendo la vida de otros. Eso, queridos hermanos, está muy mal. Eso es algo que sutilmente empieza a dañar la iglesia. Hay muchas veces que personas me dicen: ¿sabe, pastor? Me gustaría irme a otra iglesia porque acá su mensaje no me llena. Bueno, cuando una persona pone eso en su corazón, lo mejor es que empiece a buscar una iglesia que crea que le va a llenar. Pero probablemente llegó a ese punto por escuchar voces ajenas. Claramente, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que tiene que predicar la palabra. Dios nos dejó el Espíritu Santo y el mensajero, el pastor. ¿A quién le escribe nuestro Señor Jesucristo cuando dice: escribe al ángel de la iglesia que está en la Odisea, en Éfeso, en Tiatira, en Sardis? Le escribe al pastor. El pastor tiene que dar cuenta por esa iglesia. Es el pastor que tiene la autoridad de enseñar, pero también tiene la responsabilidad de dar cuenta por ella. Mira lo que le dice a Timoteo en la primera carta. Le dice que hay requisitos para todos aquellos que anhelan obispado, que es una buena obra. Y uno de esos requisitos está
ahí en el 4, y es tan importante el versículo 4, para que el 5 sea mejor. Estoy en 1 Timoteo 3, versículos 4 y 5. Estamos viendo los requisitos de los pastores. Y en el 4 le dice que ese pastor debe gobernar bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Cierto, queridos hermanos? ¿Por qué le pide eso? Porque eso es importantísimo para el tema de la iglesia. Mire, versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Tú tienes garantías, hermano, al conocer a tu pastor, al conocer la vida de tu pastor, de la esposa del pastor, de los hijos del pastor, pero no tienes la misma garantía porque tú ni sabes cómo es la vida de otros. Mi consejo es que cuando tengas dudas respecto a alguna cosa, ve y habla con el pastor. Nada más. Pero no empieces a creer que el otro, porque tiene más seguidores, porque tiene más likes, porque tiene más visitas, esa persona simplemente está diciendo la verdad. Muchas cosas hay que escudriñarlas a la luz de las Escrituras y tienes que dejar también a tu pastor y a tus líderes a defender lo que están enseñando. Muchos ni siquiera le cuentan al pastor, algunos llegan y se van nomás. Entonces, eso es algo sutil que divide a la iglesia. La iglesia debe ser guiada por un pastor porque Dios ha puesto al siervo para que predique y enseñe la palabra, la voz de Cristo. Y obviamente, los que conocen a Cristo oyen su voz y no caen en estas huecas sutilezas. Veamos una segunda razón de estas 5 cosas que corrompen una iglesia. La segunda razón es la indiferencia. Qué triste es la indiferencia, hermano. Pero déjeme decir sobre la indiferencia. La indiferencia es la puerta a la insensibilidad. O sea, una persona primero se pone indiferente, luego se pone insensible. Son 2 cosas distintas, pero van muy relacionadas. Cuando se es indiferente, por ejemplo, a la oración, a la lectura bíblica, a la asistencia a la iglesia, es porque la vida espiritual del miembro es muy superficial. Y es sabido que eso es muy malo. O sea, nadie podría decir en una iglesia, oh, qué espiritual esta persona, que nunca ora, que nunca lee la Biblia y que raramente aparece en la iglesia, y más encima es miembro. Bueno, querido hermano, si tiene esa costumbre, déjeme decirle derechamente que basado en la Biblia, su vida cristiana es superficial. No va nunca a la iglesia, digámoslo en los tiempos actuales, no se conecta nunca, no es parte de la oración, no, eso está mal, eso es pecado. Pero todos sabemos que en eso se puede evidenciar rápidamente, o sea, se ve una persona superficialmente espiritualmente versus otra que no lo es. ¿Dónde está la sutileza? ¿O cuál es el peligro sutil? Cuando hay quienes, a pesar de cumplir con estos grandes valores, o sea, hay cristianos que sí leen, que sí oran y que sí asisten a la iglesia, pero muestran mucha indiferencia hacia los miembros, muestran indiferencia hacia las misiones, muestran indiferencia hacia la evangelización, indiferencia hacia la oración de los unos por los otros, incluido el pastor, que es el encargado de enseñar. Cuando está esa indiferencia, empieza un peligro grande y pronto esa persona, por mucho que diga que lee la Biblia, por mucho que diga que ora en su casa o en la iglesia, por mucho que asista a la iglesia, ¿de qué sirve asistir para ser indiferente? ¿De qué sirve asistir para no saludar? ¿De qué sirve estar ahí para no orar por los otros
y las necesidades de los otros. ¿De qué sirve ser indiferente a los trabajos que la iglesia está emprendiendo, ya sea en la obra misionera, evangelizadora o en una construcción de un templo? Cuando se es indiferente a ese tipo de cosas, la iglesia está corriendo totalmente peligro. Y eso, hermanos, es triste porque verdaderamente eso sucede constantemente. La sutileza está en ir a la iglesia, en leer la Biblia, en orar, pero no tener relación con los miembros, no orar por ellos, no estar en los programas de evangelización, de recolección de ofrenda de sacrificio, de misiones, de trabajo. Siempre se está ausente. Eso muestra dónde está el corazón del hombre. ¿Qué nos dice Hebreos 10:24? Vamos a Hebreos 10:24. Y dice respecto de la iglesia: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Por eso dice luego el conocido versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. O sea, querido hermano, tú puedes no dejar de congregarte, ¿cierto? Pero ir a la iglesia y no estimular el amor y las buenas obras. ¿Me entiendes? Entonces ahí hay una sutileza. De repente uno dice, y ese hermano no, es un buen hermano porque viene siempre a la iglesia, ora siempre a la iglesia, lee la Biblia siempre, pero jamás está en contacto con los hermanos, jamás está orando por ellos, jamás ora por su pastor y su familia. Es más, ni siquiera lo sigue a través de las redes, lo borra del Facebook, lo saca del WhatsApp. No le importa lo que diga el grupo de la iglesia que lidera el pastor mandando mensajes. Por ahí empieza a haber algo que probablemente va a dañar la iglesia en su minuto, porque hay una indiferencia. Y la indiferencia daña a otros también. Esa otra persona que tiene mucho amor por esa persona indiferente, trata y trata y trata, pero la persona cierra la puerta en la cara y llega un minuto en que la otra persona ya no quiere tratar más por la indiferencia. Entonces ahí tenemos dos casos sutiles que empiezan a corromper la iglesia, a destruir la iglesia, a socavar la integridad de la iglesia. Podemos decir, en este caso de la indiferencia, que somos llamados a congregarnos, hermanos, para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, el cuerpo de Cristo tiene que estar unido en el vínculo de la paz, como dice Efesios capítulo 4. Unidos en un mismo pensar, en un mismo sentir. O sea, si uno se duele, todos nos dolemos. Si uno triunfa, todos triunfamos. Ese es el cuerpo de Cristo. Bueno, queridos hermanos, esta tarde veremos tres sutiles cosas que van socavando la integridad de la iglesia. Pero espero que la indiferencia y el escuchar las voces ajenas quede muy claro, queridos hermanos. Para defender una iglesia, se debe defender desde la trinchera llamada iglesia local. En nuestro caso, Iglesia Bíblica Bautista, Peregrino de Loncoche. Dios te bendiga, querido hermano. Que Dios fortalezca su palabra. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias damos por el mensaje.
pido la bendición sobre esta primera parte, para que esta tarde haya más conectados, Señor, interesados en el mensaje de tu palabra. Bendice a cada uno de mis amados hermanos que estuvieron muy atentos al mensaje. En nombre de Cristo mío. Amén. Muy bien. Antes de terminar, veamos si hay alguna segunda. Parece que no.